Bueno, buenas tardes a todos. Repito, mi nombre es Carlos Baisauli, formo parte del Centro de Experiencias de Cajamar y la Fundación Cajamar Comunidad Valenciana también forma parte del proyecto del grupo operativo Ecopionet. Voy a ejercer de moderador, además lo voy a hacer de manera muy sencilla, no voy a complicarme demasiado. Sí que quiero pues indicar que para la jornada de hoy pues se han inscrito cerca de 100 personas hasta última hora y ahora mismo en la sala tenemos, se está uniendo gente todavía, pero ya estamos cerca de 50 personas escuchando esta jornada que en principio era una jornada que lo que pretendíamos era dar a conocer el proyecto de Copionet, que es lo que habíamos realizado a lo largo del proyecto. Eso pretendía ser jornada presencial a lo largo de la geografía española, pero debido a la situación de la pandemia, del COVID-19, pues hemos optado por hacer una webinar en la que lo que pretendemos, como digo, es presentar, exponer los resultados del grupo operativo de Copionet y para eso pues contamos con los principales protagonistas de dicho grupo operativo y vamos a empezar por Raquel Arroyo. Raquel es ingeniero agrónomo, ella es responsable de la finca Muñovela del IRNASA, en donde se han desarrollado las principales experiencias en los cultivos extensivos en agricultura ecológica. La semana pasada hicimos un taller en donde se presentó qué se estaba haciendo en esas fincas, en Muñovela y en La Higueruela. Y bueno, Raquel al mismo tiempo es la coordinadora de ese grupo operativo y ella lo que va a hacer es presentarnos el propio proyecto Ecopionet. Sin más, le cedo la palabra a Raquel Arroyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. Voy a compartir la presentación que he preparado. Una presentación muy cortita. Bueno, el proyecto que Ecopionet está encuadrado dentro de las ayudas a la ejecución de proyectos innovadores del Ministerio de Agricultura, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural. Es un proyecto que está financiado al 80% por el FEADER y el 20% restante, como habéis visto bueno, en el anterior cuadro de financiación, por el Ministerio de Agricultura. Y el espíritu que tienen este tipo de proyectos es juntar a diferentes miembros, ¿no? con diferentes perfiles para poder dar una solución innovadora a problemas del medio rural. Y esto es lo que se ha pretendido, ¿no? con este proyecto. Este proyecto surge porque se detectan ciertos problemas en el medio rural, se realiza en Salamanca y en Castilla-La Mancha, son las áreas de ejecución, y lo que se detecta es que la agricultura de secano en zonas cerealistas muchas veces es muy poco eficiente. Estamos compitiendo en un mercado global donde pues, las producciones que tenemos en estas zonas muchas veces son menores que las que pueden tener países de más hacia el norte de Europa, por lo que somos poco eficientes, pero tenemos una gran oportunidad que no tienen a lo mejor otros países, que es que debido a nuestras condiciones climáticas, a que muchas veces los inputs no son bien aprovechados, por la falta de lluvias, estamos mucho más cerca de la producción ecológica. Entonces, esto es un mercado que está en continuo crecimiento, tanto en España como a nivel europeo, y podemos aprovechar esta oportunidad que tenemos. Sin embargo, a pesar de que bueno, pues hay muchos datos, muchos estudios que avalan esto, que dicen que para muchas explotaciones es más rentable realizar producción ecológica en estas zonas, pues parece que la transferencia del conocimiento está fallando. Y esto es algo que no solo falla en la producción ecológica, sino en otras innovaciones que se intenta transmitir hacia el sector agrario. Y la cuestión es que, bueno, pues en muchas zonas no termina de calar esto de la producción ecológica, quizás porque se ha hecho una transferencia del conocimiento mucho más unidireccional desde los centros de investigación hacia los agricultores, pero ha faltado un poco crear esa red de intercambio de conocimientos entre todos, donde también se pongan en valor las experiencias de los agricultores, se compartan más experiencias, y es un poco lo que pretende establecer este proyecto, ¿no? Este nuevo sistema de organización a la hora de transferir los conocimientos. Pero dentro del proyecto no solo nos hemos querido basar en lo que es la producción, porque al final una parte fundamental para conseguir mejorar la rentabilidad de las explotaciones es la comercialización. Y bueno, ya sabemos todos, el sector agrario, la problemática que tiene en materia de precios, ¿no? En cuanto a la presión que sufre bueno, por la que los precios al final van un poco a la baja. Y en este sentido, pues el sector ecológico, además, pues al tener un mercado más pequeño,
es necesario enfocarse más hacia el mercado y agruparse para poder comercializar mejor y sacar una mayor rentabilidad por las producciones, teniendo más poder de negociación. Y en este sentido, bueno, pues intentamos fomentar dentro del proyecto la creación de una organización de productores en el ámbito de los cultivos herbáceos extensivos de secano. Nos juntamos para realizar este proyecto diferentes entidades. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas participa con el IRNASE, con el Museo Nacional de Ciencias Naturales. En Salamanca, las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA. En Castilla-La Mancha, COAG y UPA. La Fundación Cajamar de la Comunidad Valenciana, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Como miembros subcontratados del proyecto participan Ofiset y Volterra y como miembro colaborador Emilio Esteban. Además, bueno, como he dicho antes, dentro del proyecto se considera fundamental y son una parte, digamos, principal del proyecto los agricultores, y se ha querido contar con lo que conocemos como los tutores dentro del proyecto, que son agricultores que ya están produciendo en ecológico desde hace años y tienen una experiencia pues muy importante que pueden aportar a todo el grupo y sobre todo a los pioneros. Los pioneros son aquellos productores que van a realizar la conversión dentro del proyecto acompañado pues por todos estos integrantes y que bien inician la conversión en el proyecto o bien estaban en los primeros años de conversión pero todavía no comercializaban en ecológico. Bueno, pues el sistema de transferencia que nosotros hemos realizado, digamos, se basa en realizar una serie de actividades enfocadas a los pioneros y otras actividades que ya están más abiertas a lo que nosotros conocemos los vecinos, que serían otros agricultores de la zona que, bueno, pues que van a ser también un poco objeto final de este sistema de transferencia de la innovación. A los pioneros se les ha dado un asesoramiento privado que se ha estructurado a pie de finca, que se ha estructurado a través de los técnicos de las organizaciones profesionales agrarias, a los que al principio del proyecto se les dio una formación específica en producción ecológica y que a su vez han estado respaldados por expertos en la materia. Además, se les ha ofrecido una formación, tanto con cursos presenciales como semipresenciales. Se han realizado reuniones entre los tutores y los pioneros para que realicen ese intercambio de experiencias, de inquietudes, que consideramos tan importantes y que creemos que ha sido también tan útil. Se ha creado una red de Ecopionet entre todos los participantes que he dicho anteriormente a través del WhatsApp. Hemos creado un grupo de WhatsApp donde compartimos documentos, dudas, pues experiencias, y también se acudió a la Feria Biofac donde presentamos el proyecto y también pues nos sirvió un poco para tantear el mercado en cuanto a las demandas existentes y pues dar a conocer también este proyecto que se estaba realizando. Por otro lado, las actividades que estaban abiertas no solo a los pioneros, sino a todo el público que quisiera asistir, han sido los talleres técnicos, los talleres de campo, que se han realizado en las fincas experimentales, ¿no?, donde se han realizado ensayos relacionados con la producción ecológica y su comparación con la convencional. En la página web del proyecto hay un foro donde cualquier agricultor puede plantear sus dudas, que son respondidas después por expertos en la materia. Y además, bueno, pues a través de las redes sociales, la prensa, la radio, la televisión, la Feria Salamac, pues se ha dado difusión al proyecto y también a los resultados parciales que se han ido obteniendo. Es muy importante destacar que, como decía, no nos hemos centrado solo en la parte de producción, también se ha dado asesoramiento, formación, en los talleres técnicos y todo, se ha dado certificación, también de subvenciones y sobre todo también de comercialización y de asociacionismo. Entonces, uno de los objetivos es que los pioneros, al estar desde el principio trabajando conjuntamente, compartiendo sus inquietudes y un poco que empiezan un poco desde el mismo punto, lleguen a estrechar un poco más esos lazos que permitan o que faciliten después el asociacionismo y la creación de una organización de productores. Por otro lado, otro de los objetivos finales del proyecto es que bueno, pues los vecinos puedan ver que realmente a los pioneros les está funcionando este sistema de producción y esto les sirve de acicate para pasarse a la producción ecológica, porque muchas veces, digamos que los productores se fían más de lo que puedan ver en una finca vecina de unas características similares a las suyas que a lo mejor lo que pueda emanar de los centros de investigación. Bien, dentro del proyecto, dentro de esta red de Ecopionet, han participado 29 pioneros, 9 tutores, 6 técnicos de organizaciones profesionales agrarias y 8 expertos en diferentes temas relacionados con la producción ecológica y su comercialización. Se han realizado 6 talleres técnicos, 6 cursos de formación, 45 informes agrarios sobre las fincas que se han asesorado, 2 talleres de campo, 6 encuentros de tutores y pioneros, 2 webinars
se están realizando 4 documentos técnicos con una guía sobre producción ecológica, sobre comercialización, sobre conversión a la producción ecológica en cultivos extensivos de secano y también sobre comercialización de productos ecológicos, que se pretende que sean unas guías sencillas de seguir sin perder su carácter técnico por ello. También un informe de resultados y una guía de transferencia. Todo esto estará pronto disponible, entonces podéis seguirnos en las redes sociales para estar actualizados cuando salgan estos documentos. Y bueno, se han elaborado 6 vídeos, 3 vídeos son sobre sobre los talleres de campo que este año no se han podido realizar como consecuencia del coronavirus. Entonces se han hecho unos vídeos sobre las 2 fincas experimentales y la finca de un tutor, que están disponibles en internet y podéis acceder a través de nuestro Twitter o nuestro Facebook. Y por otro lado se van a realizar otros 3 vídeos divulgativos sobre el proyecto, el sistema de transferencia y las experiencias de los participantes, que también próximamente estarán disponibles. Y bueno, estos son los resultados que se han obtenido. Se han asesorado 1.200 hectáreas, de las cuales se han certificado 881. Ya había algunas certificadas porque había algunos pioneros que estaban ya en conversión. Y bueno, este dato, por ejemplo, en Castilla-La Mancha sí que es cierto que empezaba, digamos, en otro nivel. Salamanca tenía muy poca producción ecológica. Cuando se presentó la solicitud no llegaba a las 1.200 hectáreas y ahora mismo se han certificado en apenas un año y pico, se han certificado más de 400 hectáreas más. O sea que yo creo que es un dato importante, sobre todo en esta provincia. Se han asesorado 187, o sea, el asesoramiento se ha realizado sobre 187 cabezas de ovino, de las que se han certificado 137, sobre 1.130 cabezas de ovino, de las cuales han certificado 220 en ovino de leche. Se ha tenido 110 impactos en los medios hasta el momento, habiéndose realizado una divulgación de carácter gratuito. Más de 650 personas se han interesado por el proyecto y hemos resultado finalistas en los premios Rural Inspiration Award, que son los premios europeos, que en este sentido, bueno, hemos quedado los segundos en la categoría de voto popular, y agradecer a la Red Rural Nacional por su confianza de habernos seleccionado para competir a nivel europeo. Luego hay resultados que en el campo son muy difíciles de evaluar a corto plazo, pero que sí que esperamos que a medio plazo se alcancen, que es la mejora de la rentabilidad de los productores, que obviamente es uno de los principales objetivos de este proyecto, la adecuación de la oferta a la demanda, mejorar el servicio de asesoramiento de las organizaciones profesionales agrarias, en el ámbito del ecológico, pero también, bueno, pues con las experiencias que van adquiriendo, también viendo las fincas de los pioneros, de otros tutores, y compartiendo estas experiencias que vamos compartiendo en el grupo, que sean capaces de asesorar a la hora de pasarse a ecológico, pero también a la hora de simplemente realizar prácticas más rentables y más sostenibles. Que esto, digamos, que las fincas de los pioneros, al actuar como fincas pilotos, finalmente provoquen un efecto llamada sobre los vecinos, los beneficios medioambientales que implica la propia producción ecológica y, por último, mejorar el sistema de transferencia de los conocimientos, bueno, en el ámbito de la producción ecológica, pero también sistemas escalable y replicable en otros sistemas que también se puede utilizar. Por mi parte, nada más. Aquí les dejo el enlace a la página web y también el Twitter y el Facebook para que podáis seguir todas las novedades que vamos a ir colgando. Y nada más, muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Raquel, y además por haberte ajustado al tiempo. Es extraordinaria la precisión. Y si les parece bien, vamos a dar paso ya a un poco el tema de las vivencias y labor de extensionismo desarrollado dentro del grupo Ecopionet, y para eso contamos pues con un gran extensionista como es Ramón Meco. Representa a la SEAE. Él es ingeniero forestal, se considera como extensionista, ha sido también profesor de la Universidad de Castilla y La Mancha, en este caso en Ciudad Real, y impartió durante ese tiempo una asignatura que era agricultura ecológica. Él ha sido responsable de la red experimental en Castilla-La Mancha, también ha sido presidente de la SEAE y actualmente colaborador.
sin más, le cedo la palabra para que nos explique un poco estas vivencias que aparecen en dicho título. Ramón. Sí, Ramón. Ima te cargará la presentación, pero te necesitamos aquí. Ramón, no conectas el micro, tienes que conectar el micro. Está conectado. ¿Ahora se me oye? Ahora sí, estupendo. Ahora sí. Vale. Es que hay mucha diferencia porque cuando nosotros empezamos solo con una pizarra y ahora las cosas han cambiado bastante. La pizarra no necesitaba el micrófono. Pues Ima te cargará la presentación, no te preocupes, Ramón. En cuanto la cargue, ya empezamos. la tienes cargada la presentación. Ya está, cargada. A ver. Bueno, empezamos diciendo que... no, esta no es. Esta no es la mía. Ahora sí. Ahora tenemos la de Ramón. Bueno, como ha dicho antes Raquel, quizá uno de los inconvenientes, de los fallos que pueda haber ahora en la transferencia del conocimiento, pues bueno, antes parece ser que se podía resolver de otra manera. Pero como vamos a ver, las cosas pues tampoco han cambiado tanto. Porque las transferencias en el conocimiento en el medio rural es, como en todas partes, un proceso de difusión desde el nivel experimental, con la utilización de una serie de herramientas. Esto, durante muchos años en España, pues se hizo a través de un sistema en red con cerca de 1000 oficinas con técnicos titulados, que era lo que se llamaba el Servicio de Extensión, Formación y Capacitación Agraria. La historia nos dice que hay una serie de medios más eficaces para facilitar estos cambios en la agricultura. Esta obra que tenemos aquí es de un libro que se llamaba Catecismo de Agricultura, que está editado nada menos que en 1824, en el que ya se daban en español las normas, las formas de hacer este tipo de transferencia que luego realmente pues cayó en el olvido y no ha sido hasta prácticamente mediados del siglo XX cuando se planteó la Revolución Verde en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las administraciones se dieron cuenta de que para hacer un cambio en el medio rural, concretamente en las actividades agrarias, había que tener un servicio público que hiciese esa labor. Todo esto, el Servicio de Extensión Agraria, pues intentó llevar la información hasta los últimos rincones del país con los medios que se tenía. A ver, aquí ha habido una interferencia. Ha habido una interferencia y se ha colado aquí otra presentación. Raquel, aparece tu presentación compartida. ¿La puedes quitar, por favor? Pero yo no he quitado nada. ¿La borro para evitar esto? A ver. Porque yo no había llegado a hacer nada aquí. ¿La voy a eliminar por si acaso? A ver, seguimos. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Aquí. Decíamos que se había intentado llegar a todas partes pues con unos medios a veces muy primitivos, pero efectivos, algunos de ellos pues que siguen perfectamente de actualidad, como es el sistema de hojas divulgadoras, o se les llame como queramos, pero al final estas cosas han seguido así. Otro de los fallos que ha habido siempre y que por lo que se ve sigue existiendo, pues es que apenas existía relación entre la investigación básica, la experimentación y los agricultores. Esta labor también tuvo que ser asumida por los servicios de extensión agraria, realizando innumerables ensayos para que todos los adelantos y todas las nuevas variedades que iban llegando al mercado pues llegaran a los agricultores. Esto es, me estoy refiriendo pues a cosas que intentaron cambiar. Hubo casos, pues como el caso de maquinaria, concretamente el caso particular de la vertedera, pues que ha podido ser contradictorio. O sea, que en aquellos años se consideraba muy conveniente el uso de la vertedera con la Revolución Verde y después, con el paso de los años, pues se ha visto que esto
técnicamente pues no era tan perfecto y que en muchos suelos no era sostenible el uso de la vertedera y había que promover otra serie de cosas. Como un ejemplo más de todo esto que ha ido cambiando a lo largo de los años. Los medios que se utilizaban entonces pues son muy parecidos también. Ahí en fotografías pegadas en un papel pues vemos los sistemas que se utilizaban, que eran los mismos: cursillos, demostraciones a pie de campo, reuniones con agricultores, visitas a fin de agricultores que eran un poco más avanzados, etcétera. Es decir, que en esto seguimos lo que quizá no teníamos, pues es el medio de hacerlos. Con todo este sistema, con toda esta forma de transferencia, pues se quitó mucha penalidad a los trabajos agrícolas. La verdad es que el cambio fue importantísimo, el que se produjo en España, tanto en las áreas agrícolas como ganaderas, y al final, pues España se logró poner, gracias a toda esta intervención, pues a un nivel, digamos, ahora entramos ya en lo que es el proyecto Copionet, que como ha explicado antes la coordinadora Raquel, pues es un proyecto colegiado, es un proyecto en el que lo están realizando diferentes actores en sustitución, digamos, como ahora no existe ya realmente ese servicio estatal, pues ahora son diferentes actores, entre los que se cuenta con empresas privadas, con organizaciones profesionales agrarias, etcétera, etcétera, como ya explicaba ella muy bien, que es los que tienen que hacer esta transferencia. Esta acción precisa una minuciosa planificación, como así ha sido. Innumerables reuniones que hemos tenido que tener todos para planificar y que no se escapara ninguno de los detalles que luego han dado lugar pues, al desarrollo de este proyecto, incluso, bueno, pues respetando como se tenía que hacer siempre el conocimiento ancestral acumulado por los agricultores, que esto es una cosa que el técnico y el investigador, el experimentador, nunca debe perder de vista, que todo se debe basar, en primer lugar, en la experiencia de los agricultores, después corregir los errores e intentar mejorar con las nuevas técnicas, pero siempre sin perder la perspectiva de los agricultores. Esto, hoy en día, pues como tenemos la suerte de que ha cambiado. Hemos pasado de unos agricultores prácticamente analfabetos a ahora, pues unos agricultores de un nivel que, hombre, ya quisiéramos muchos tenerlo, ¿no? Y todo esto se ve como, después de 40 años, tenemos el caso de la finca Ligueruela y la acción directa con más de 20.000 agricultores que han pasado directo o indirectamente por allí, pues como el aprender haciendo ha sido el lema que nos tiene que llevar a todos para poder lograr objetivos importantes en este proyecto o en otros proyectos parecidos que pueda haber. Un ensayo también de estos casos pues fue en los años 60 el caso de las líneas agrupadas del sistema Arana-Benaiges, en el que entonces se intentaba hacer eso, y todavía, al cabo de los años, pues estamos intentando otra vez volver a ese sistema. Entre medias, pues ha habido otra serie de cosas en las que, bueno, pues hemos visto que se podían todavía mejorar para evitar, por ejemplo, el uso de herbicidas. Labor importantísima y fundamental en este proyecto, como se ha dicho también antes, pues ha sido la de los tutores. Los tutores, agricultores ya expertos en agricultura ecológica, pues son los que han marcado la tendencia hacia dónde había que dirigir las acciones, principalmente desde su experiencia. Y sobre todo, una cosa muy importante, que es la de comprobar hasta dónde puede llegar un agricultor por sí mismo si adopta esta serie de cambios. La base fundamental de todo esto, pues como ya hemos visto también, pues ha sido en las fincas experimentales. En este caso hemos tenido la suerte de tener dos, una en la provincia de Toledo y otra en Salamanca, en las que se han realizado, pues en unos casos ya en los experimentos de larga duración que se llevan haciendo muchos años, y en otros casos, sobre todo, pues se ha facilitado a los pioneros conocimiento a la altura de las posibilidades para que comprendan mejor los sistemas, el funcionamiento de los sistemas, las dinámicas de poblaciones, las dinámicas de los elementos de los fertilizantes, de la importancia de la meteorología, etcétera, etcétera. Esto facilita enormemente la resolución de muchos problemas. Cuando el agricultor, el ganadero, es consciente de lo que tiene bajo los pies y tiene conocimiento sobre todos esos procesos, pues puede llegar a soluciones mucho más importantes, mucho más decisivas para la mejora de su finca.
Como he dicho, pues todo esto ha sido con una base científica, una base experimental y sobre todo la garantía de poder seguir haciendo. La fase siguiente, pues, ha sido, lógicamente, una formación avanzada a base de cursos que se han realizado tanto en Castilla y León como en la parte correspondiente a Castilla-La Mancha. Algunos de ellos han sido repetidos en los dos sitios. Se ha contado con la participación de los mejores expertos de cada uno de los aspectos, se han facilitado interrelaciones con otras instituciones, ha sido fundamental el papel de las organizaciones de productores también, que han colaborado en todo lo que se les ha pedido y todo lo que ha sido necesario, y los propios agricultores, ya una vez informados y formados, pues han, con sus propias iniciativas, pues han ido a comprobar, a conocer ciertas soluciones que se proponían, a ver si eran factibles o no. Uno de los aspectos importantes también pues, ha sido la difusión en los medios de comunicación, que se le ha dado la máxima posible, y sobre todo pues, dar a conocer los trabajos realizados para que puedan servir para otros procesos o simplemente puedan servir a agricultores que estén ante la duda de dar ese cambio hacia la producción ecológica. Uno de los temas más importantes y básicos, que es el asociacionismo y la comercialización, todavía está sin terminar. Es una cosa que todavía hay, digamos, posibilidades de confluir, de hacer una organización, de unirse a otras organizaciones, de crear algún tipo de relación con empresas privadas que comercialicen los productos. Es decir, que hay todavía trabajo para que los pioneros ya una vez inscritos y una vez organizados puedan seguir. De esa manera, pues los cultivos este año ya están en marcha, ya afortunadamente se ha sembrado, con el asesoramiento que ha sido necesario por parte de los técnicos, ya tanto de los viejos técnicos como de los nuevos técnicos de las organizaciones. Por tanto, los resultados que se van consiguiendo ya son buenos. Es muy satisfactorio recibir fotos como esta, en la que se ven ya cultivos hechos con el método ecológico, pues perfectamente, que se ve que perfectamente han entendido de lo que se trata. Es decir, que ha llegado para ellos el mensaje, a pesar de haber tenido que superar retos importantes en un año como este. Incluso con algunas sorpresas agradables. El otro día, esta sorpresa cuando nos llegó esta foto de unos altramuces que prácticamente no eran conocidos en algunas zonas, pero que sí que son indicadores de una mejora sustancial en los suelos, pues da alegría ver que realmente esto puede y debe seguir adelante. Y por último, pues bueno, recordar, porque esto también yo creo que todos lo tocaremos, porque nos ha dado a todos un poquito de rabia ser el segundo puesto en algo que por muy poquitos votos podíamos haber sido los primeros. Pero bueno, tendrá que ser así y seguramente pues será lo necesario para ahora explotar este segundo puesto y atraer nuevos pioneros pues con ese reclamo. Y simplemente pues aprovechar este momento también pues para dar las gracias a todo el equipo de extensionistas, porque ahora ya yo creo que todos nos podemos llamar extensionistas, y a todos los tutores y pioneros, y que siga este proyecto y que podamos seguir compartiéndolo durante mucho tiempo, por lo menos por mi parte. Y esto es todo. Pues Ramón, muchas gracias. La verdad es que te has sabido ceñir el tiempo de manera también muy rigurosa. La siguiente ponencia es a cargo de Carlos Lacasta, ahora mismo colaborador del SEAE. Él es ingeniero técnico agrícola y su labor profesional ha desarrollado principalmente en la finca La Higueruela, que como digo la semana pasada también se presentó. Él ha estado director en la misma. La finca se encuentra en Santa Olalla, en la provincia de Toledo, también pertenece al CSIC, y Carlos nos va a hablar de las experiencias vividas y desarrollo del proyecto con los tutores y pioneros. Tanto Carlos como Ramón han sido el alma mater del desarrollo de este proyecto. Carlos, tienes la palabra. Vale, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Los agricultores que se formaron en el último tercio del siglo XX, bueno, se formaron en una agricultura
de que pasaron casi del neolítico a utilizar pues esto, los fertilizantes, los herbicidas, pero sobre todo fue muy fácil porque lo que encontraron fue una, como ha dicho Ramón, una vida mucho más cómoda, pero sobre todo se encontraron con campos limpios de hierba. O sea, eso era lo que más les llamaba la atención o que llama más la atención, esos desarrollos de cultivo. Recuerdo yo, pues en los años 80, que vino mi padre a la finca y lo que le llamó la atención, dice, bueno, aquí en esta finca se producen más kilos que en toda Yebra. Yebra es el pueblo de donde soy yo, en Huesca, ¿no? Eso llamaba mucho la atención a todos los agricultores. Pero, y ahora, claro, después de ver esa imagen que ha sido tan atractiva para todos los agricultores, cambiar de visión y pasar a una agricultura en la que las hierbas te dicen que eso es bueno, que no es malo que haya hierbas y que las producciones no son tan limpias, así pues ahí se produce una resistencia importante. Pero son resistencias sobre todo de argumentos emocionales, ¿no? Y sociales. Esto de que el vecino te critique porque tienes hierbas es muy duro, ¿no? Más que no existen razonamientos o argumentos racionales, ¿no? Económicos o medioambientales, sino son emocionales, ¿no? Hace unos meses, cuando hablaba con Paco Juberías, tutor en Guadalajara y que después tendré la oportunidad de oír su experiencia de más de 30 años en ecológico, y que es un ejemplo de éxito, en cambio, a pesar de su cercanía, su amabilidad y su conocimiento, es una rara avis, ¿no? Sigue siéndolo entre los agricultores de su zona. O sea, que a pesar de tener éxito, en cambio, tiene poca incidencia en su entorno, ¿no? Esto es algo que reafirma un poco cómo pesa tanto lo que pesa el hecho de esa visión de agricultura limpia, ¿no? Sin hierba, ¿no? Bueno, pero bueno, lo que piensa es que el agricultor en general sabe mucho más de lo que él se imagina, ¿no? Y lo único que le pasa, igual que a todos nosotros, es que aparcamos el cerebro y estamos en modo rutina, ¿no? Y si tenemos una hierba, pues llamamos a la casa comercial y que nos recomiende un herbicida, o si no, si tenemos baja la producción, pues echamos abono y punto. Pero, y cuando además se plantean los problemas de disminución de renta, pues la culpa son los abonos, los herbicidas, que las máquinas cuestan mucho, y lo que habría que preguntarse es si realmente son todos necesarios, ¿no? El proyecto Copionet, como ha dicho, ha sido una oportunidad en donde bueno, que el único problema que hemos tenido ha sido la COVID y hemos tenido menos días de campo de lo que nos hubiera gustado tener, ¿no? Quizá para mí lo más destacable, ¿no? Es la figura del tutor en el proyecto. ¿Por qué es esencial? Porque la opinión de uno igual pesa mucho más que años de experimentación, publicaciones científicas y centro de investigación, ¿no? Siempre recuerdo hace pues 20 y tantos años dando una charla en Villafáfila después de una charla de agricultura ecológica, y en el momento de las preguntas pues se levantó un agricultor y dijo que llevaba 2 años en ecológico. Entonces todas las preguntas giraron hacia él, y recuerdo que además dictó una sentencia en el debate que dijo que él no volvería a la agricultura convencional ni harta de vino, porque en ese momento él ya había recogido 2 millones de pesetas que correspondía a los agroquímicos, y ellos todavía no tenían nada. Y eso, que era un argumento de peso, pues la verdad es que tuvo también poca incidencia en el sector de que hubiera mayor cantidad de agricultores ecológicos, aunque Zamora es una de las zonas que, como se ha insistido tanto por parte de la Diputación de Zamora, pues hay más agricultores ecológicos que en otras zonas, ¿no? Pero a pesar de que llevamos 20 y tantos años allí, ¿no? Bueno, pues mi experiencia con los pioneros ha sido estimulante, porque son agricultores y ganaderos que por diversos motivos han decidido probar. Y eso es importante, porque salen del modo rutina y se convierten en exploradores, personas que están en la frontera con muchas dudas, y algunos que volverán a la seguridad del producto químico seguro. Y al respecto,
Y bueno, y además tendrán enfrente pues a todos los agricultores vecinos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que algunos que han cruzado la puerta ya no podrán evitar otra mirada de la realidad. Verán los suelos como el hogar verán los suelos como el hogar de muchos organismos que viven e interactúan con nosotros y que necesitan comida para poder después alimentar a las plantas que a su vez nos alimentan a nosotros. El tener diversidad de hierbas con densidades bajas repartidas por la parcela junto a nuestras plantas cultivadas son utilizadas por otros organismos que permiten también mantener la sanidad del campo. Si tenemos mucha densidad de una hierba, de una sola o de dos hierbas, pues habrá que empezar a preguntarse qué es lo que estamos haciendo nosotros para tener ese tipo de hierba y también por qué tengo esta hierba, ¿no? Si tuviera que recoger un problema así más general de lo que se nos han planteado, pues casi por la mayoría de los agricultores diríamos que el problema más importante que se ha tenido ha sido la famosa magarza. Entre los problemas que me han planteado no ha figurado la bajada de rendimiento por no usar fertilizantes, porque se asume también que una disminución de producción se va a producir. Y después tampoco quizá el problema así grave de rendimiento pues ha estado relacionado más con la meteorología y sobre todo pues con las lluvias en el momento de la recogida del forraje y con las lluvias en el momento de las épocas de siembra, ¿no? Bueno, también ha habido algún caso que ese retraso en la siembra ha supuesto pues que uno de los pioneros obtenga un forraje que obtenga la mejor producción de lentejas que ha tenido porque gracias a ese retraso pues había eliminado las hierbas, ¿no? Y si tuviera también que recoger alguna de las cosas más curiosas que han destacado es el forraje de calidad, ¿no? Era forraje que tenía muchas leguminosas. Otros pioneros han entendido que si uno observa el suelo puede deducir el manejo más apropiado, ¿no? Si tienes piedras, claro, pues si muevo las piedras, lo que estoy haciendo es moviendo piedras. Bueno, pues otro problema que se ha planteado es el encaje de los cultivos entre los pioneros que mantienen los dos tipos de agricultura, ¿no? Ecológica y convencional. Algún ganadero ha planteado problemas de degradación de los pastos y se le ha recomendado siempre que pueda, pues pastoreo racional. Pero hay un aspecto de los agricultores ganaderos que han puesto todo en ecológico porque que ha sido muy diferenciado en función de donde estaban, ¿no? Ha habido un 40% de los pioneros que en Toledo, precisamente, que han pasado la ganadería también a ecológico, mientras en Castilla, en Salamanca solamente el 15% de los ganaderos agricultores han pasado a ecológico, ¿no? Esa diferencia entre ambas provincias está en la presencia de una referencia técnica con experiencia, ¿no? En la zona de Toledo está Julio Corrochano, técnico de UPA, que él es ganadero ecológico y que creo que sería interesante que en la parte de preguntas que los pioneros ecológicos, ganaderos convencionales, plantearan sus dudas con respecto a sanidad y cebo, que son los problemas que me han planteado a la hora de pasar la ganadería de convencional a ecológico. Igual que los problemas de sanidad y competencia de hierbas en agricultura está relacionado con el manejo, de igual manera la sanidad y cebo en la ganadería es responsabilidad del manejo, o sea que no es tan difícil como eso, ¿no? Bueno, resumiendo, diría que los factores determinantes de la productividad es la meteorología, sobre la que no se puede hacer nada, que la calidad del forraje, cuando no hay fertilización, se favorece a las leguminosas, de ahí viene el aumento de las leguminosas en los forrajes, que los suelos necesitan manejos diferenciados, que la mayoría de los problemas son producto del manejo y que las soluciones están en cambiar el manejo, y que el problema más importante para hacer agricultura ecológica, según los resultados, sería la magarza, ¿no?
Bueno, estoy seguro que cualquiera de nosotros, si se para un momento y piensa en ello, encontrará una decena de adaptaciones para el control de la magarta y también para disminuir los problemas sanitarios en los animales. Conclusión. Hacer agricultura y ganadería ecológica es simplemente ponerse a ello. Ahora voy a pasar unas diapositivas muy rápidas y solamente para hacer un repaso de los conceptos básicos, ¿no? Y entonces ahora, pues, está aquí. Vale. Bueno, el primer concepto básico que quiero eso es el techo ambiental. Es recordarles a todos ustedes que por mucho producto herbicida, químico, etcétera, que echen, no van a producir más que lo que permite el sistema. En la segunda, que las producciones de nuestro clima mediterráneo y el secano no tienen forma de diente de sierra. Por tanto, el fertilizante de los años con poca producción irá a contaminar. Por ello, en mayor parte del abono que utilizamos termina contaminando, porque el suelo en nuestros ambientes también aporta nutrientes. Esto no pasa en la Europa muy húmeda, porque la vida en el suelo es escasa. Y estoy diciendo en esta diapositiva que durante el proyecto pues, se midieron 300 kilos hectárea año. Bueno, en las aguas entre 50 y 100 kilos y otros autores hablan hasta de 300 kilos, ¿no? Después nos encontramos en un momento de cambio climático en el que las precipitaciones están disminuyendo, ¿no? La siguiente, bueno, en el nuevo escenario, principalmente en el mes de mayo, que ya nosotros estamos hablando ya de que ha aumentado el estío, ya nosotros no podemos ni contar con el mes de mayo porque las precipitaciones han caído bastante. Espera que saque. Sí. Las temperaturas medias anuales han aumentado en 2,3 en los meses anuales y en los meses de primavera 3,5. Este aumento de la temperatura de primavera con un descenso de las precipitaciones hace que el déficit hídrico sea más temprano. Las producciones han aumentado una inestabilidad en los últimos años debido al cambio climático. Ahora es mucho más difícil hacer una agricultura convencional porque la mayoría de los si antes teníamos un problema de pérdida de fertilizantes por no uso por las cosechas, ahora es mucho mayor. Ya nosotros tenemos los cultivos de primavera, los tenemos que eliminar ya de nuestras rotaciones porque la caída en producción se ha producido de un 70%. El forraje es uno de los manejos en el que se sigue defendiendo porque cuando nosotros recogemos el forraje todavía no ha entrado en déficit hídrico, ¿no? Para producir grano de legumbre, ahora nosotros la mejor estrategia que hemos encontrado es mezclarla con el cereal, ¿no? El cereal se encarga del control de las hierbas en los primeros estadios y de la legumbre y en un adelanto de la fructificación por la misma competencia. Esta solamente para que veáis lo que ha aumentado la temperatura en verano, ¿no? En los meses de verano, 4 grados en los últimos años. Eso es una barbaridad, por eso, y hoy es un día muy propicio porque aquí no se ha podido dormir, ¿no? El mayor problema que tenemos es el alto riesgo de desertificación, pero pasa en las 2 mesetas porque nuestro paisaje es alomado y cuando nosotros labramos, lo que hacemos es arrastrar de las partes altas a las partes bajas del suelo, ¿no? Por lo tanto, hay que disminuir el laboreo y, si es posible, no labrar. Los mapas de producción certifican este proceso. No se consigue aumentar los rendimientos por más abono NPK que se utilice. Igual que el clima no se puede cambiar, el suelo degradado no se puede regenerar. En una o varias generaciones tendremos que empezar a asumir que cambiamos, empezamos a revertir el proceso o si no, esto va a haber un proceso de desertificación muy rápido. Los problemas de las hierbas son, según los pioneros, el gran problema a resolver, ¿no?
pero los estudios nos indican que aunque en las técnicas, en los manejos donde hay más hierba, lo que nos encontramos después es que las diferencias de producción no son tan importantes y que al máximo que podemos perder pues es que manteniendo esos niveles de hierba pues podemos tener una pérdida de producción por hierbas entre el 5 y el 15%, ¿no? Pero es que lo curioso es que se ven mal las gráficas. En esta gráfica lo único que quiero mostrar es que como una pequeña cantidad de la famosa gamarza no produce pérdidas en producción, ¿no? Que sería esta zona. En cambio, las herbicidas provocan otros problemas de hierba, pero estos ya están estudiados, ¿no? Producen resistencias, hay inversión de flora, y que tengan ustedes claro, los herbicidas no solucionan el problema de hierbas. El objetivo de las casas comerciales no es solucionar el problema, sino que ustedes tengan que utilizar siempre herbicidas, o sea, vender herbicidas, ¿vale? En agricultura ecológica, el carbono es el responsable de la fertilización porque es el que alimenta a los organismos del suelo que después alimentarán a nuestras plantas. Esta es la gran ventaja de nuestras condiciones ambientales. Es que nuestros suelos tienen más vida y, por tanto, ponen a disposición de las plantas más nutrientes que los suelos del norte de Europa. En este experimento se demostraba que solamente con paja era capaz de alimentar a las plantas, tener mejores suelos con más carbono y mejor estructurado. No necesitaba ninguna gota, no necesitaban nada de nitrógeno. El otro pilar de la fertilización en agricultura ecológica es la fijación biológica de nitrógeno a través de las leguminosas. Si además hay ganado, pues mejor, la fertilización sería todavía mejor. Después recordarles también que cada suelo tiene una gestión diferenciada. En esta diapositiva lo que vemos es como la misma acción en dos suelos distintos obtienen respuestas distintas, ¿no? La siguiente, lo que quiero marcar es que la mejor estrategia para el control de hierbas y la gestión de la fertilización pues son las rotaciones. La biodiversidad, tanto aérea como edáfica, es la mejor manera de regular los problemas de plagas, enfermedades y de nutrición, ¿no? Y que el conocimiento es la mejor estrategia que tiene el agricultor para solucionar los problemas. O sea, por ello es indispensable el intercambio entre pioneros, tutores y centros de investigación. Bueno, pues el futuro de la agricultura de estos ambientes está en diferenciar la producción con respecto a zonas más húmedas, donde el paquete tecnológico es eficiente. Esta diferenciación de la producción pasa por conservar el suelo, no contaminar, aumentar la biodiversidad, disminuir el coste energético y económico y conseguir un producto de calidad con reconocimiento internacional. En otras palabras, el futuro de la agricultura de ambientes semiáridos está en la agricultura ecológica. Esta diapositiva es agradecer a los pioneros, tutores y técnicos de OPA su acogida, disponibilidad y entusiasmo, y que sepan que para mí ha sido delicia poder compartir con ellos este proyecto que llega a su final. Gracias a todos vosotros y gracias a todos los participantes del grupo operativo. Carlos, muchas gracias a ti. La verdad es que has explicado un mundo en 15 o 20 minutos, lo complicado que es eso y ciertamente lo has sabido hacer muy bien. Seguidamente tenemos la colaboración de Juan Pedro Medina, que es director general de Política Agraria en Castilla y León. Él nos va a hablar de una cuestión importante y es el tema de la política agrícola comunitaria. Siempre se está reestructurando, estamos en un momento de volvemos a hablar de esta nueva PAC y cada vez que se habla de la nueva PAC pues se habla del tema verde, ¿no? Y en este caso, ¿qué importancia tiene la agricultura ecológica en esa nueva PAC? Juan Pedro Medina es ingeniero agrónomo, lleva 17 años como director general de la PAC en Castilla y León.
ha estado de coordinador de servicio durante 27 años y bueno, pues también se reafirma como agricultor que eso es importante. Juan Pedro, tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí, me reafirmo como agricultor, todavía convencional, pero bueno, primero voy a hablar de la PAC y cómo está enfocada la agricultura ecológica en un futuro. En primer lugar, voy a hacer una referencia al marco actual, el que ya está a punto de terminar, con el futuro. Hoy, por cierto, ya se ha aprobado, ha llegado a un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento de que la nueva PAC haya 2 años de transición. O sea, no va a entrar hasta 2023, 1 de enero de 2023. PAC actual, periodo actual y nueva, propuesta de nueva PAC, pues sinceramente yo, siendo estricto, yo me refiero que no, pero siendo estricto, la propuesta, la agricultura ecológica perdía peso, propuesta de reglamento. ¿Y por qué? Porque en la propuesta actual, la agricultura ecológica era reconocida como un método de cultivo que cumplía los objetivos relacionados con la gestión sostenible de los recursos naturales y acción productiva, de forma independiente. Además, en el periodo actual, la agricultura ecológica, los agricultores que hacen ecológico, los pioneros, o los tutores, o como he llamado, estaban exentos del pago verde, del greening. Simplemente por este objetivo cumplía. Y además, en el FEADER, en el segundo pilar, tenían un artículo específico para agricultura ecológica, separado de las prácticas de agroambiente y clima. Por lo tanto, había bastantes diferenciaciones o impulsos que se daba la agricultura ecológica en el periodo 2014-2020. En la propuesta, sin embargo, no es así. No ha sido así en parte. La verdad que la propuesta lo que hace es un cambio de escenario, de gobernanza, porque ahora ya la propuesta no es tan prescriptiva en cuanto a las normas y nos vamos a un nuevo método que se denomina planes estratégicos, en el cual son los Estados miembros quienes deben definir las intervenciones para cumplir con 9 objetivos específicos. 3 desde el punto de vista económico, 3 desde el punto de vista ambiental y 3 sociales. Evidentemente, la agricultura ecológica contribuirá en gran medida a los 3 objetivos ambientales, que es la mitigación y adaptación al cambio climático, el desarrollo sostenible y gestión de recursos naturales y la protección de biodiversidad y el paisaje. Pero, sin embargo, en el FEADER desaparece como medida específica. No existe una medida específica de agricultura ecológica, se engloba de nuevo en agroambiente y clima. Y en el primer pilar aparece un concepto nuevo, se denomina ecoesquemas, que no hay que confundir con la agricultura ecológica. Otra cosa distinta si la agricultura ecológica podrá ser un ecoesquema en el futuro, eso habrá que decidirlo en el plan estratégico nacional, pero no es un ecoesquema por sí. Hay una diferencia importante. Los ecoesquemas que nos propone la propuesta son medidas anuales, medidas que los agricultores se acogen voluntariamente para hacer prácticas más respetuosas con el medio ambiente, pero de carácter anual, no plurianual. Las medidas de agricultura ecológica son todas plurianuales y no pueden ser de otra forma. No puede ser estar un año ecológico y al otro año me salgo, como el Guadiana. Evidentemente, también la nueva PAC hace una propuesta en términos económicos de una mayor contribución financiera a los objetivos ambientales y climáticos, tanto en el primer pilar o en el conjunto de la PAC, es 40%, como en el segundo pilar. Y ahora me referiré a los últimos acontecimientos que ha habido que quizás refuercen más el concepto de agricultura ecológica, y son las estrategias que recientemente se han presentado bajo el denominado paquete del Pacto Verde, ¿no? Ese Pacto Verde, que es una estrategia europea a largo plazo, a 2030 al menos, con el objetivo de transformar Europa en una sociedad justa y próspera, neutra en el clima, moderna y eficiente en recursos naturales. Las 2 últimas que se han presentado en el mes de mayo, la estrategia de la granja a la mesa y la diversidad, curiosamente no las ha presentado el comisario de Agricultura, las ha presentado la comisaria de Salud o de Medio Ambiente, por lo tanto los que somos agrónomos estamos un poco dolidos, yo al menos, y son estrategias que lógicamente van en ese concepto más verde y que se establecen algunos escenarios ya, ¿no? De reducción de fitosanitarios, reducción de fertilizantes o incluso directamente con la agricultura ecológica un objetivo de alcanzar un 25% de superficie de agricultura ecológica en el año 2030. Son documentos políticos, documentos de planificación a 2030. No tienen análisis de impacto ninguno porque son políticos, habrá que hacerlos. Y, por ejemplo, en agricultura ecológica, aunque no existe ese análisis de impacto, sí que existen informes de la Comisión que plantean un escenario de crecimiento de agricultura ecológica en 2030 del 12%.
por lo tanto, muy lejos de la propuesta que se recoge en las dos estrategias a las que me he referido. Y además, esto se junta todo a la pandemia, al COVID, ¿no? A COVID. En un escenario donde se ha puesto de relieve el sistema alimentario y se ha puesto de relieve porque, afortunadamente, no han faltado alimentos lineales. Pero surgen las dudas si este enfoque más verde, que sin duda conlleva un menor rendimiento, no voy a entrar en las zonas menos productivas, más productivas, cercanos, eso luego entraré. Pero en teoría, llevando un enfoque de menor rendimiento, va a hacer una mayor dependencia de Europa del exterior y, por lo tanto, hay algo que exigir, que las producciones exteriores tengan las mismas condiciones que las internas. Si no, no sé qué estaremos haciendo en Europa. Pero, sin duda, son elementos de política, elementos que pide la sociedad y que van encaminados a esa agricultura más verde. A mí me gusta decir más sostenible. Y por eso voy a hacer un poco de referencia al anterior ponente, porque él ha hecho una referencia al pasado, pero yo no he visto nada nuevo. En la agricultura convencional también se analizan los ciclos, las temperaturas, evidentemente el laboreo, la vertedera que antes decía otro ponente casi no existe. Por lo tanto, la agricultura convencional hace mínimo laboreo, la agricultura convencional también incorpora paja, la agricultura convencional es más sostenible. Los nuevos agricultores hacían referencia que los del final del siglo XX nacieron con los fertilizantes, los actuales han nacido con la revolución digital, con la tecnología, con el conocimiento, y por lo tanto, esa es la importante. Bajo mi punto de vista, es la transferencia del conocimiento y la tecnología. Yo muchas veces digo que no es más fácil hacer agricultura ecológica que hacer agricultura convencional. Yo creo que es mucho más difícil. A mí me gusta ver las tierras sin hierbas, también las de ecológica. Y por cierto, luego hablarán Emilio Esteban, al lado de su instalación en la carretera de Esgueva, en Renedo. Yo pasé hace poco en la carretera de Esgueva, donde se suelen ver buenos trigos, buenos ajos, buenas cebadas. Pues me sorprendió que había un trigo con muchas amarillas o amapolas. Pero bueno, o sea, que me gusta y creo que es más difícil, evidentemente, hacer áreas sin hierbas en ecológica, o tan difícil, y evidentemente la rotación manda. Pero es que la rotación va a mandar en la nueva PAC con carácter general, porque va a ser un concepto que se va a incluir en la condicionalidad reforzada. Por lo tanto, los convencionales y los no convencionales tendrán que rotar sí o sí. Y además es una circunstancia que en una agricultura extensiva, con explotaciones más grandes, cada vez, al menos en Castilla y León, está más que demostrada la rotación. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo también, de labores de tiempo, de oportunidad de malas hierbas y, bueno, leguminosas, pues probablemente seamos la comunidad autónoma con más leguminosas de España, ya sean guisantes, berzas, forrajeras o alfalfas. Por lo tanto, hemos vuelto al pasado otra vez. Las alfalfas se levantaron en el año 94, luego resurgieron con el programa Estepas Cerealistas y de nuevo las alfalfas o vuelve a las berzas. Pero es una cuestión también de volumen y de dinámica de las explotaciones. Explotaciones más grandes necesitan diversificar sus producciones para aprovechar mejor el espacio y, evidentemente, hacer una mejor gestión de los inputs y de los gastos y de los rendimientos. Yo, algunas veces he visto alguna de vuestros trabajos y he visto uno de los cultivos de cereales en secano y he visto los rendimientos. Y claro, es que los rendimientos dicen no varía tanto en muchas zonas. Hay que hacer los rendimientos, a mí me gusta hacerles en la explotación conjunta, con el barbecho incluido, no solo la hoja de cereal, sino toda la explotación. Ese es el rendimiento que hay que utilizar, no solo el de la hoja de cereal que viene detrás de un barbecho que obviamente produce más. Y luego, alguna referencia que se ha hecho a la ganadería. Esa es mi gran preocupación en la agricultura. ¿Cómo no evolucionamos más en ganadería? Cuando la mayor parte de la superficie de agricultura ecológica en el mundo, en Europa y en España es de pastos permanentes. En España, de los 2.200.000 hectáreas de agricultura ecológica actuales, 1 millón, más de la mitad, son pastos permanentes. Sin embargo, no hay un gran desarrollo de la ganadería ecológica por el momento. Luego, de la otra mitad, aproximadamente el 25% son de la mitad al 50% cultivos permanentes, que tiene que ver mucho con el cambio climático y que además es fácil la agricultura ecológica o más sencilla en cultivos permanentes, y la otra mitad cultivos herbáceos extensivos. 500.000 hectáreas con 200.000 de barbecho. Ténganlo en cuenta. Y también he visto el último informe de producción ecológica en España que tiene el Ministerio. Patatas, he visto que los rendimientos de patatas están en 15 toneladas por hectárea. Si todas las patatas fueran ecológicas, seríamos capaces de suministrar o dar de comer a toda la población europea. Ahí lanzo la pregunta y muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias, Juan Pedro, por tu intervención, muy clara también y acogiéndote al tiempo. Y bueno, un punto muy importante del proyecto es, sí, al final hacemos producto ecológico, pero ¿cuáles son las vías de comercialización? Y en ese sentido, pues tenemos a una empresa colaboradora del propio proyecto, que es Emilio Esteban, y hoy tenemos como participante a Angélica Pérez representando a dicha empresa para que pues, nos cuente un poco su caso de éxito, en este caso que, como digo, es la comercialización de harinas ecológicas. Angélica, te damos la palabra. Gracias, Carlos, por la presentación. La estoy buscando. Aquí está. Bueno, antes de nada, un apunte al comentario de Pedro. Si esa parcela de cereal llena de amarillas que ha comentado estaba enfrente de la fábrica, es nuestra y está en ecológico. Bueno, tras este panel, no sé si podéis ver la presentación. Vale. Tras este paréntesis quería empezar poniendo un poco de antecedentes. Emilio Esteban es una empresa familiar de procesado de cereales para obtener harinas y otros productos como copos o salvados, y a cuya gerencia se ha incorporado este año una cuarta generación. Desde hace muchos años, Emilio Esteban ha buscado diferenciarse en un sector tan indiferenciado como es el de las harinas de cereales, y para ello pues apostó por incorporar nuevas materias primas, trabajando actualmente con 8 cereales: trigo, avena, cebada, centeno, espelta, triticale, mijo y arroz, 5 de los cuales procesamos en ecológicos. Disponemos de certificado de producción ecológica desde el año 99, y lo que era antes un certificado, digamos, testimonial, se ha convertido ahora en una carta de presentación y un nicho importante para nosotros. De hecho, la empresa tiene una pequeña explotación de no más de 40 hectáreas que ha convertido a ecológico. Sirve un poco pues, de modelo pues a ver, apostamos por lo ecológico no solo en la parte de producción, sino también en lo que a la explotación se refiere. El mercado demanda una mayor sostenibilidad en los productos que se consumen, un respeto por el medio ambiente, un control desde el origen, una trazabilidad, producto de cercanía. Y nosotros apostamos por lo ecológico como un sistema de cultivo que aporta este valor añadido a nuestros clientes y a nuestro entorno también. El gran interés que generan estos productos en los consumidores ha hecho que la demanda de materias primas para empresas de segunda transformación, que serían nuestros clientes, se incremente considerablemente, lo que ha hecho que el porcentaje de grano de cereal bio frente al total que consumimos en nuestras instalaciones haya pasado de un 1,5% en 2018 a un 4% actualmente. En especial, dos son los cereales industriales por excelencia: el trigo y la avena. Este último es el que más interés está despertando ahora mismo, ya que la avena es el cereal nutricionalmente hablando más complejo y saludable. Lleva unos años ya posicionándose como uno de los más importantes en la alimentación humana, porque imagino que habréis podido comprobarlo en cualquier lineal del supermercado, donde podemos encontrar cada vez productos con la palabra avena en el etiquetado, bien productos de galletería, panes, incluso harina para poderla utilizar en nuestras casas. En la gráfica podéis ver cómo ha evolucionado en los últimos años, en los últimos 3 años, el consumo de estos dos cereales en nuestras instalaciones. Y la tendencia es que este incremento continúe en el futuro. Pero no podemos crecer solos, necesitamos materia prima para abastecernos, y ahí es donde los proveedores de cereal ecológico pues entran en juego. Esta demanda de harinas de cereales, además, tiene un pequeño inconveniente, y es que ha de cumplir unas mínimas características tecnológicas, ya que han de servir para la elaboración de otros productos. Y es aquí donde encontramos dificultades. A nivel industrial, el grano de cereal se moltura por un proceso exclusivamente mecánico, y no podemos hacer más que sacar lo bueno que ya tenga la materia prima en sí. Quiero decir que no podemos hacer milagros. Si un grano de cereal es bueno, la harina será buena. Si no lo es, pues no tendrá aplicación tecnológica. En el caso del trigo, las harinas generalmente van destinadas a procesos de panificación, galletería, etc.
y es necesario un mínimo contenido en proteína y que esta proteína, sobre todo el gluten, sea de calidad, al igual que el almidón, que es el segundo componente más importante en el grano de trigo. Y es muy importante también a nivel tecnológico lo que aporta el almidón. Estos componentes, las proteínas, los almidones, serán los que aporten unas características reológicas y viscoelásticas a las harinas que obtengamos y han de ser de calidad para poder suministrar materia prima adecuada a las industrias de una transformación. Pero además necesitamos que sea en cantidad suficiente para abastecer todo el año y así poder proveer de estas harinas. Porque de nada serviría empezar con un cliente, cuando empieza la cosecha y en marzo decirle no tengo más grano ya, porque lo que había bien que te servía ya se ha acabado. ¿Qué pasa cuando salimos a buscar esta materia prima al campo? Pues que vemos que se están cultivando variedades que a priori son poco adecuadas para un proceso de molturación y con deficientes cualidades de panificación. Por ejemplo, y por generalizar, un proceso de panificación necesita pues una red de gluten, estas proteínas que os he comentado hace un momento. Desde nuestra experiencia queremos trasladar algunas variedades interesantes para la industria harinera. Y quiero indicar que nosotros no ponemos las reglas del juego, es decir, somos intermediarios en una demanda de materia prima para otras industrias y son estas industrias las que marcan un poco lo que necesitan. Algunas variedades que sabemos que van bien a nivel tecnológico, pues sería la variedad Sensa. Un trigo bio Sensas pues tiene un alto contenido en proteína y tiene muy buen comportamiento en molienda. La variedad Marius es muy rústica y tiene muy buenas características viscoelásticas, da lugar a unas harinas muy, muy equilibradas. El trigo Verdún también es muy equilibrado y tiene un interés en proteína, pues una media fuerza que se llama. En el caso de la avena, desde el punto de vista industrial, lo primero hay que decir que es una variedad que tiene que ser interesante cuando se comporta bien en el pelado. Es decir, el grano de avena tiene una cáscara que no se desprende durante la cosecha y hay que retirar posteriormente utilizando procesos mecánicos, con lo cual no todas las variedades se van a comportar igual. Aparte de eso, tiene un alto contenido en grasa y un exceso de grasa dificulta el proceso productivo, tanto a la hora de producir las harinas como el posterior proceso que utilicen las industrias de segunda transformación. La harina de avena con alto contenido de grasa se pega en las tuberías, la harina no fluye, satura las telas, si valletas con ella tienen que tener en cuenta unos reposos, unos enfriamientos, pues porque es muy pegajosa y es complicada. De ahí que busquemos también variedades interesantes y equilibradas en ese sentido. Dos de ellas son la Ivory y la Husky. Esta última la estamos utilizando este año con buenos resultados. De hecho, es la variedad que hemos cultivado en nuestras parcelas de ecológico. Como ya os he comentado, la harina de avena tiene un importante valor nutricional y el mercado está demandando cada vez más este producto. De ahí que, como no hay suficiente en el mercado nacional, muchos productos que tienen avena proceden directamente de Europa, ni siquiera se fabrican aquí. Y esto tenemos que cambiarlo, claro. Nosotros nos hemos especializado en este cereal, no solo desde el punto de vista de la innovación, porque fue con el que empezamos a la hora de innovar, un poco desde el punto, empezamos con él a conocerle, a analizarle, a caracterizarle, sino también desde el punto de vista de la producción. Ahora mismo es el segundo cereal en importancia y volumen que procesamos en nuestras instalaciones. Su contenido en grasa hace que haya que llevar a cabo un proceso un poco especial para su procesado, siendo necesario estabilizar el grano térmicamente para evitar futuros enranciamientos. A día de hoy hay una importante demanda en este cereal para poder satisfacer las necesidades del mercado que cada vez se está orientando más a productos ecológicos, por lo que si ya hay demanda en convencional es difícil cubrirla, imaginaros si tenemos que redireccionarnos a ecológico. Y bueno, con toda esta charla y como consumidores de grano de cereal y conocedores de la demanda del mercado de productos bio,
animaros a trabajar en esta línea, a potenciar una comunicación, entendemos, necesaria entre el sector primario y las necesidades del mercado que nos llegan a nosotros como tendencia cuando recibimos requisitos de nuestros clientes. Y bueno, esto es lo que quería contaros. Pues muchas gracias, Angélica. Y ahora, pues queremos dar paso a los principales protagonistas de este grupo operativo Ecopionet. Y lo que queremos es pues que en un tiempo casi récord, pues el tutor y el pionero, unos representantes efectivamente dentro de este grupo, que es Francisco Juberías y Hermógenes, pues que nos den un poco su opinión, que cómo han vivido este proyecto, qué ventajas, inconvenientes se han encontrado en el mismo. Si les parece, pues damos paso a la opinión de Francisco Juberías. Lo tenemos aquí, nosotros nos hemos puesto en el rango de moderadores. Francisco, no sé si tienes el micro conectado y puedes intervenir. Mientras prepara el micro, que no tenga miedo en cortarme. No, yo no le veo el micro activado. Pues indicaros que a lo largo de la sesión pues hemos incluso superado los 60 participantes. Aunque habían casi un centenar de inscritos, muy cerca del centenar de inscritos, pues bueno, esto sabemos que ocurre, que al final se une a las jornadas pues un 70% de la gente que está inscrito. Bueno, pues Francisco, yo creo que nos debe estar escuchando. Vale, ahora ya aparece Francisco Juberías. Sí, muy bien. Puedes hablar, Francisco. Venga. Ya me... Bueno, buenas tardes. Yo soy Francisco Juberías y bueno, pues hoy me ha gustado mucho este proyecto. Creo que el futuro es enseñar a los que vienen y nosotros llevamos haciendo experiencia, vamos, estamos haciendo agricultura desde hace muchos años y pruebas con lo nuestro y con nuestros medios, que es más o menos lo que más nos duele. Y bueno, pues yo hace muchos años que veía que la agricultura convencional en la tierra nosotros estamos produce muy poco y prácticamente pues me pasé a la agricultura ecológica pues con idea de, bueno, conservar un poco el planeta, el terreno y a ver lo que se podía hacer, ¿no? Y luego también nosotros, la idea mía era hacer todo el proceso completo. O sea, producir, tratarlo, o sea, no tratarlo, sino transformarlo. Poder llegar con algo, con un tipo de cereal o leguminosas o legumbres al final del proceso, ¿no? Francisco, te oímos mal, yo creo que tienes mala señal, porque estoy viendo aquí tu señal, incluso te has caído. Podemos dar paso a Hermógenes para intentar entre los dos pues que vayan diciendo algo. Hermógenes, ya te vemos aquí, pues sí. Si te parece, mientras en este caso Francisco se reincorpora, pues conocemos tu punto de vista. Venga. Hola, buenas tardes, yo soy Hermógenes Gabriel Carrillo Navarro, soy del campo de Peñaranda, de la provincia de Salamanca. Bueno, soy agricultor, llevo en la agricultura 27 años que ya me incorporé. Y entonces, bueno, pues yo que estaba viendo la agricultura, pues que muchas veces ya, por mucho que echemos a la tierra, mucho abono, muchos herbicidas, la producción no la podíamos superar nunca, incluso yo creo que cada vez íbamos más para abajo. El tema de las malas hierbas, pues igual nos acostumbramos siempre al tema del herbicida y hacemos las labores muy rápidas. Estamos acostumbrados, cogemos la vertedera, al día siguiente echamos el abono, a los 2 días sembramos y seguido echamos el herbicida. Y luego vienen siempre el problema de la hierba. Por aquí, por esta zona, como bien decía Carlos, aquí yo hablaba con él y le comentaba el tema que tenemos con las gamarzas, que hay
problema muy gordo y somos incapaces de controlarla. Entonces, bueno, pues a través de mi organización agraria, pues me informé de que se estaban haciendo estas jornadas en Ecopioner y asistí un día. Y cuando asistí, pues, oye, pues vi que bueno, lo que me comentaban allí me convencía. Bueno, también digo que de las 150 hectáreas que tengo, pues he metido en ecológico 55 hectáreas. A ver, he entrado con 55 hectáreas, digamos, para probar, pero yo, a ver, no sé dónde te metes, yo tengo que vivir de la agricultura y entonces, bueno, digamos que entré para ver qué pasaba. Y eso, a través de mi organización, acudí a la jornada de Ecopioner y vi que la primera vez cuando fui, pues me convencía. Pues lo que decían allí, oye, pues esta gente pues está en cierto. Porque el medio ambiente, yo creo que poco a poco nos le vamos a cargar. En el tema de los herbicidas, en mi pueblo, por no ir más lejos, el agua ya no es de consumo, no se puede consumir, porque está con un alto contenido en nitrógeno. Y estamos hablando que mi zona es cereal, que no es una zona de regadío. Entonces, bueno, pues vas viendo una cosa y vas viendo otra y dices, bueno, pues aquí tenemos que cambiar. Y pues nada, pues empezamos ahí con esto de Ecopioner y volvimos a otras jornadas y empezamos a hablar pues sobre todo con los que ya llevaban más tiempo, con los tutores, y viendo sus parcelas, pues sí que me empezaban a convencer. Digo, pues esto es posible, pues esto es posible. Y luego, bueno, pues toda la gente, todos los técnicos que han estado con nosotros, que sin ellos no hubiese sido, bueno, sin ellos yo no estaría aquí, haciendo ya agricultura ecológica. Entonces, pues sí que nos han ayudado mucho. ¿Y cuál es mi experiencia de este primer año? Claro, a ver, con un año solo, pues no, tampoco es muy significativo. Pero, a ver, yo este primer año estoy contento. Estoy contento porque mis parcelas, pues ya he cosechado una avena en ecológico y la he podido cosechar, que mis vecinos no la han podido cosechar todavía, porque la de mis vecinos estaba llena de gamarza y la mía estaba más o menos limpia. ¿Por qué? Porque claro, yo seguí más o menos los pasos que me han comentado los técnicos. A ver, yo tengo que darle un pase de cultivador, tú déjale que brote la hierba. Cuando vuelva a brotar la hierba, le das otro pase de cultivador. Y si brota la hierba, le vuelves a dar otro pase. Entonces, esa es la forma de quitar las hierbas. Y entonces, bueno, más o menos he seguido los pasos y mi avena estaba limpia. Me tenía un poquito tal, pero estaba probablemente la más limpia de todas aquellas zonas. Pero claro, pues vamos haciendo las cosas de otras formas. Entonces, bueno, por mi experiencia, pues sí que estoy contento. Luego tengo también sembrado centenos y pues más o menos yo creo que también están bastante aceptables. Entonces yo creo que no está mucho peor que, bueno, mucho peor, yo creo que probablemente no puede estar tan mejor que lo que mis vecinos. Claro, ya digo, es el primer año y aquí ya tenemos que ir viendo a ver qué va a pasar en los años sucesivos. Pero mi experiencia en este primer año, la verdad que estoy contento, ¿no? Estoy contento. Y nada, esperemos que esto siga para adelante bien y que al final pues, podamos controlar sobre todo, claro, sí que es verdad que las hierbas en la agricultura, sobre todo en un agricultor profesional, pues nos gusta ver los campos limpios. A ningún agricultor nos gusta ver los hierbas. Pero claro, ese sí que es el problema. Ese es el problema que vamos a tener, pero bueno, ahí tenemos la rotación de cultivo. También yo tengo sembrado, aparte de centeno, tengo sembrado también bezas en nuestra parcela y otra la he sembrado de girasol. El girasol, ¿por qué le he sembrado? Bueno, el girasol más o menos lo que quiero es controlar, tengo la mosca me está andando. Lo que quiero es controlar sobre todo la hierba de primavera, de hierbas como la gamarza. Entonces, bueno, pues he metido este año 11 hectáreas en una rotación de girasol más o menos intentando controlar las hierbas. Y hacer una rotación, por eso, de bezas, girasol, tengo avena y centeno. Y probablemente, bueno, pues hablando con técnicos y con pioneros y tal, probablemente el año que viene lo que haré al cereal es, le voy a meter un pequeño porcentaje de algarroba. Porque claro, el terreno este le tenemos muy bajo en el pH. Entonces, la aveza, hay zonas que no se dan muy bien del todo. Sí que tenían la aveza más o menos aceptable. Entonces, lo que vamos a hacer es, para incorporar el nitrógeno, meterle una pequeña proporción de algarroba.
y ya veremos a ver cómo seguimos funcionando. Pero digo, que yo este año, primer año estoy contento, ¿eh? Porque mi cosecha no está peor que la de convencional. Entonces, bueno, pues nada, vamos a ver qué tal seguimos. Y muchas gracias por dejarme participar. Bueno, pues muchas gracias, Hermógenes. Y si os parece, vamos a entrar en el turno de preguntas. A Francisco Juberías, que lo tenemos aquí, pues participará también en el turno de preguntas. Y si queréis, empezamos por aquí. Sara antes ha planteado una pregunta por el chat. Dice, se ha planteado la unión de fincas de otras parcelas cercanas, por ejemplo, Zamora. No sé exactamente a qué se refiere. Eso yo creo que ha sido un poco con la intervención de Ramón Meco. No sé si Ramón, ¿realmente captas la pregunta o no le vemos el sentido? Imagino que será el unir fincas, el conseguir fincas de mayor tamaño. En ese sentido debe de ser. No sé si he entendido bien la pregunta. Yo entiendo, a la pregunta la entiendo como en zonas como la de Zamora, pues la posibilidad de unir parcelas, de conseguir pues parcelas de mayor tamaño. Entiendo que va por ahí los tiros. Me refiero a la adhesión de fincas en Zamora al proyecto. Ah, vale, eso es otro tema. Sí, eso lo ha planteado alguien más. Es decir, el proyecto sí finaliza. Lo bueno del chat es que en la medida que hemos tenido preguntas, pues también se han ido resolviendo las respuestas y el propio Vidal, que forma parte del proyecto, pues lo que nos viene a decir es, sí, el proyecto finaliza, pero, ojo, está vivo. La idea es mantener esa estructura. Vamos a intentar darle forma. Creo que lo ideal es que estéis en contacto con nosotros y con ello, pues la idea es que esto no muera, no finalice el proyecto y con esto hemos finalizado, sino que busquemos la fórmula en la que seamos capaces de darle continuidad a la misma. Eso mismo lo planteaba Clemente, si el proyecto era cerrado o se admitían más pioneros o más tutores. Es decir, yo creo que lo que nos hemos encontrado hoy en la conferencia de presentación, pues gente nueva, pues que si la hubiésemos localizado al principio, pues seguramente se hubiesen unido a esa estructura. Ramón, si quieres decir algo. Bueno, es que me parece importantísimo y esa pregunta concretamente es la que le da sentido al proyecto. O sea, el proyecto en realidad, bueno, es una prueba, es una cosa nueva. Por lo menos aquí en España yo no conocía ninguna cosa de una iniciativa de este tipo. Pero claro, si esto muere aquí, pues se va a quedar en que 8, 10, 12, 15 agricultores adopten esto y tal, no volvamos a saber a lo mejor de ellos. Y, por supuesto, si hay muchos que se pueden animar porque por sus palabras, por sus hechos, por los resultados, por lo que sea, creen que pueden estar en esa onda, pues sería absurdo que se perdiera. ¿Qué se puede hacer? Pues, hombre, yo entiendo que alguien tendría que levantar la mano como esto, ¿no? Y decir, bueno, pues yo me quedo, o en principio, pues voy a ser receptor de estas cosas o voy a tratar de organizar este pequeño movimiento, pues si va aumentando. O sea, alguien se tiene que hacer depositario y continuador. Me refiero a alguien, pues alguna de las instituciones que participan aquí, ¿no? Puede ser tu entidad, puede ser una de las organizaciones profesionales, puede ser la SEAE, puede ser el Consejo, en fin, cualquiera de estas instituciones puede decir, bueno, yo me hago depositario de momento y todo el que quiera hacer una consulta o quiera preguntar o tal, yo voy a hacer de correa de transmisión y ya veremos cuando se pase todo esto de a lo mejor que nos podamos volver a reunir o si no reunirnos así, pues hacer alguna reunión periódica, ver lo que va ocurriendo, ver si hay problemas, ver si hay gente que se anima, en fin, que haga un poco de correa de transmisión. Claro, es fundamental que alguien levante la mano y diga yo puedo hacer esa labor con la ayuda de los demás, pero que haya un correo electrónico, que haya una dirección donde se pueda todo el mundo dirigir. Me parece interesantísimo y ya digo que es lo que, bajo mi punto de vista, le da sentido al proyecto, la continuidad. La continuidad es lo que le da sentido a este proyecto.
Muy No bien, sé si Ramón. alguien Pues aportar. como Raquel también levanta la mano, seguramente nos aclare alguna cosa, al tiempo que Juan Luis Fradejas también aclara el tema y parece ser que la gente que pertenece a Zamora no pudo entrar en el proyecto. Pero le doy la palabra a Raquel para que nos aclare esta situación. Sí. Cuando se inició el proyecto, pusimos un máximo de pioneros por cada organización profesional agraria, porque queríamos digamos que todo el asesoramiento y todo lo pudieran abarcar bien los técnicos, no intentar abarcar mucho y que luego las actividades que se estaban haciendo pues al final no pudieran hacerse con la calidad que esperábamos. Entonces sí que pusimos un máximo y la realidad es que Zamora, a pesar de ser una provincia muy similar a Salamanca, pues por el apoyo que ha tenido a la producción ecológica, seguramente tenía 10 veces más superficie que Salamanca. Entonces decidimos, pues ya que habíamos puesto ese límite, centrarnos sobre todo en Salamanca. Pero sí que es cierto que, sin embargo, sí que en el ámbito de los tutores participan 3 tutores, aparte de los de Salamanca, participan 3 que son de Zamora. Luego, a lo largo del proyecto, sí que es cierto que, bueno, las organizaciones profesionales agrarias, ha habido algún asociado más suyo que se ha interesado, los expertos, bueno, pues como son unos devotos totales de la producción ecológica y unos convencidos de que pues este es el sistema que hay que seguir, pues al final han ido ampliando un poco y han admitido algún pionero más porque han visto que podían asumirlo. Pero bueno, eso fue un poco el motivo por el que se limitó y en un principio en la zona de Castilla y León entraron solo pioneros de Salamanca. Y luego, por otro lado, sí que quería comentar respecto a la pregunta un poco que lanzaba al final al aire Pedro Medina, que bueno, más allá de que en realidad es un debate como muy amplio si la producción ecológica es capaz de responder al consumo existente, digamos, de alimentar a la población, que es un debate muy amplio porque ahí entran otros temas de desperdicio alimentario, de reparto de los alimentos, ¿no?, de su distribución, de obesidad, un poco de cómo se reparte todo esto y de si realmente estamos haciendo un consumo sostenible. Más allá de esos puntos, es cierto que este proyecto en realidad lo que se centra es en conseguir que unas zonas donde la agricultura cada vez es menos rentable, y las pruebas están en que la superficie de las explotaciones va aumentando y el abandono sigue ahí. O sea, el abandono de las explotaciones porque la rentabilidad sigue bajando. Y eso es porque pues, no tenemos zonas que produzcamos 7.000 kilos hectárea compitiendo con Francia. O sea, eso es así. Entonces, nosotros tenemos que apostar por aprovechar nuestras oportunidades. No tenemos las mismas condiciones que ellos, pero igual que ellos tienen sus fortalezas, nosotros tenemos las nuestras. Y también nuestras debilidades. Cada uno tendrá que adaptarse a lo que tiene para conseguir que sus explotaciones sean competitivas. Un poco el objetivo de este proyecto. Entonces, si además de que conseguimos unas explotaciones más competitivas, conseguimos ese efecto positivo sobre el medio ambiente, que al final repercute en toda la sociedad, como ha dicho Hermógenes, en su pueblo no se puede beber el agua, hay en muchos pueblos de Castilla y León que ahora mismo no se puede beber el agua, y el proyecto que tiene la Junta en cuanto a zonas vulnerables de nitratos, pues no sé si el 20 o 20 y pico % de la superficie agraria útil ya se considera zona vulnerable de nitrato porque tenga algún tipo de influencia en esos acuíferos. Entonces, si este proyecto, digamos, es positivo a nivel económico para los agricultores y positivo a nivel medioambiental para todos, no para toda la sociedad, yo creo que al final es el objetivo y es positivo. Nada más. Muy bien, pues en ese sentido, Tomás Velasco dice, me lo ha parecido a mí o la intervención de Pedro Medina ha sido un jarro de agua fría a la agricultura ecológica. No sé si Pedro quiere decir algo. No, iba a intervenir por alusiones, pero no, yo no he pretendido ser un jarro de agua fría. Lo que creo que deben coexistir los modelos y evidentemente en cada zona habrá que elegir lo que mejor se adapte, pero no parecer que estamos peleados, porque no es así. De las preguntas parcelas, pues con independencia que hayan podido entrar los Zamora o no, yo también soy de los que opina que debería haber una concentración mayor de parcelas, porque podía enseñarlo en una foto la dispersión de parcelas ecológicas de Castilla y León, salpicadas entre muchas convencionales. Lo podía enseñar, lo podía haber trasladado. Y por eso soy partidario de buscar, antes hablaba de extensión agraria, pues igual de esa reconcentración polígonos ecológicos o zonas de vocación ecológica, que existe, porque son poco productivas, otras quizá no, pero no imponer lo ecológico porque sí, eso es lo que voy, pero no es jarro de la fía, hay un camino de retorno hacia la sostenibilidad, pero no solo de la agricultura ecológica. Vuelvo a decir que lo importante de la nueva era es la tecnología y el conocimiento,
Y lo que hay que transmitir es la tecnología del conocimiento, de ecológica. Esa es vuestra labor. No sé cuántos años tiene el proyecto, pero la labor vuestra es transmitir y buscar, de verdad, pioneros y tutores que sean tractores de la producción. Que en algunas zonas sí lo habrá, estoy convencido, en otras no. Tienen que convivir los dos sistemas. Y ojo, no, yo cuando he visto algunas presentaciones, rotaciones, que la rotación ya se hace en convencional. Sostenibilidad en convencional. Estoy muy de acuerdo con los márgenes multifuncionales, que es distinto a la mala hierba. Cuidado. Márgenes multifuncionales o barreras. Volver a las barreras, las lindes o barreras de árboles. Son cosas distintas. Y que eso no lo van a imponer en general a la agricultura y la ganadería, no es una ecológica. Y, por supuesto, la comercialización. Y has hecho una referencia al desperdicio de alimentos. Bueno, todo eso, el debate es muy amplio, me lo sé bastante bien. Y eso es lo que os apoyáis, pero no solo es eso. Y has hecho a la alimentación. Pues, ¿sabes lo que tiene de malo o de lo peor de negativo que tiene la estrategia de la granja a la mesa? La demonización que hace de la carne. Si no hay carne, no habrá pastos ecológicos y no habrá forrajes ecológicos. O sea que todo hay que verlo en una dimensión muy amplia, donde los sistemas tienen que ser compatibles entre sí y evidentemente es un camino de no retorno hacia la sostenibilidad, donde los métodos pueden ser muchos. Es que en laboreo he oído a Hermógenes y dice, he hecho 3 pases de cultivador. Es que en convencional, algunas veces con un solo pase o ninguno se siembra. Y eso tiene que ver, me gustaría ver de vuestro proyecto algunas cosas de incremento de materia orgánica del suelo. ¿Tenéis datos de cómo se incrementa la materia orgánica en el suelo por agricultura ecológica respecto a convencional? ¿Tenéis datos de verdad, parcelas limítrofes, que podéis decir que el suelo está mejor conservado en agricultura ecológica que en convencional? Si es así, hay que ponerlos en manifiesto para la sociedad. Pero es que tiene que haberlo, tiene que ser fehaciente, no simplemente, es que es hablar de lo bueno, no. Tiene que haber transferencia de verdad del conocimiento, pero de verdad. Esa es la clave. Y en un mundo de las nuevas tecnologías, hoy transferir es bastante sencillo, con buenas experiencias, vuelvo a decirlo. Pero no es que esté en contra, no. Creo que deben convivir y hay que buscar los mejores ejemplos para que el agricultor que se vea reflejado en su zona pueda elegir utilizar menos fitosanitarios o menos fertilizantes, porque al final le sale la cuenta económica. La cuenta económica. Mirad lo que he dicho. Yo siempre soy, más allá de la rentabilidad medioambiental, siempre voy de la rentabilidad económica. Si no hay rentabilidad económica, ni la hay social ni la hay medioambiental. Y eso de que se abandonan las tierras, tampoco estoy de acuerdo. Habrá menos agricultores, pero la superficie de Castilla y León no ha disminuido en cereales, ni en leguminosas, ni de la producción tampoco. Y, por cierto, hoy se ha publicado ya el decreto de zonas vulnerables. Ya nuestro proyecto ya se ha publicado hoy en el boletín de Castilla y León. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Hay gente que pregunta si la ponencia, si la sesión de hoy se va a enviar. Lo hemos aclarado al principio, pero lo recuerdo. La sesión está siendo grabada y al finalizar, pasados unos días, Ima, las compañeras que están detrás de la organización de esta webinar, os hará llegar a toda la gente que se ha inscrito la grabación de la ponencia. Como Ramón Meco levanta la mano, imagino que porque querrá aclarar algo, pues le cedemos la palabra. Ramón. Puedes hablar, Ramón. Activa el micro y adelante. Hay gente que también pregunta la manera de unirse a nosotros. Lo que le pido es, no sé si Raquel tiene a mano o Sven que está oyendo en el mismo chat, puede poner las direcciones nuestras en Facebook, en Twitter, que se nos puede seguir. Si lo ponemos aquí, pues la gente tendrá esa vía de podernos seguir, así como la página web del propio proyecto. Ramón, bueno, venga. Quería responder a algunas de estas afirmaciones porque realmente, efectivamente, como ha dicho al final, lo que marca la continuidad o no continuidad es la economía. Hoy en día, desde luego, con los precios que se están ofreciendo al productor, especialmente en el tema de cereales, por lo menos aquí en Castilla-La Mancha, lo que ha llegado a través de la prensa, son los mismos precios que hace 30 y tantos años. ¿Esto qué quiere decir?
que los inputs han subido endemoniadamente en todos estos años. Tenemos algún estudio económico en el que vemos lo que cuesta producir en ecológico y lo que cuesta producir en convencional. Y desde luego también vemos los kilos que cuesta producir el gasto que se hace. Es decir, la pregunta que lógicamente se hace cualquier agricultor, esos 500, esos 600 kilos de más que me supone producir en convencional en relación al ecológico, ¿me merecen la pena? ¿A cuánto me salen esos kilos de cereal a mí? ¿O es preferible producir un poco menos y no tener tantísimo gasto? Así sí salen las cuentas. Así salen las cuentas. Así se puede producir a un precio que es competitivo incluso con los precios actuales. Lo que no se puede es competir según están ahora los precios. Y eso es lo que va a determinar que un agricultor siga o no siga. He oído también alguna pregunta que le voy a dejar a Carlos, que he visto que ha levantado también la mano con el tema de la materia orgánica y tal, que creo que lo va a poder contestar él también mejor. Contestamos a eso, y una pregunta que se había quedado un poquito atrás de Juan Luis Fradejas, que era a la hora de elegir las parcelas destinadas a agricultura ecológica o convencional, ¿creéis, como está Ramón, está Carlos, al mismo tiempo puedo contestar, ¿se eligen las mejores parcelas, los mejores suelos son los que se destinan a ecológico o se quedan en convencional? ¿Cuál es vuestra opinión? Carlos, te damos la palabra. Gracias. Bueno, el agricultor normalmente cuando va a hacer una transformación por partes, lógicamente, donde va a hacer más inversión que sea en convencional, pues se supone que deja los mejores suelos, porque la prueba lo hace con los peores suelos o con los que menos producción tienen, ¿no? Esto es lo que se suele hacer. Eso no quiere decir que los agricultores pioneros que se han unido pues hayan hecho eso y lo han hecho por zonas, ¿no? Y en algunos sitios lo han hecho por zonas y otras pues han utilizado aquellos suelos con menos capacidad productiva para ecológico. Yo lo que quería también comentar con respecto a los trabajos de materia orgánica en los suelos y los manejos, hay un montón de trabajos desde los años 80 en los manejos, o sea, es un problema de menos aire en el sistema, menos mineralización de materia orgánica y mayor cantidad de materia orgánica. Nosotros en los estudios que hemos hecho, pues lógicamente en los experimentos de laboreo de conservación que tienen ya más de 30, es pensar que es el experimento más antiguo de España, que tiene cerca ya de 40 años, ¿no? Que empezamos con ello. Pues entonces, donde hemos visto que dependiendo de los tipos de suelo, pues hay unos suelos que se puede hacer el no laboreo, en otros suelos no, porque tienen estructuras masivas, en otros porque son muy arcillosos y hay diferencias de resultados. Pero lo que sí está claro es que cuando yo introduzco no laboreo en suelos arcillosos, muchas veces es mejor hacer un laboreo de cultivador porque introduce aire al sistema, activa la actividad biológica de los suelos, tengo mayor biomasa microbiana y entonces los suelos están mejor. Pero el aumento de los elementos químicos y de materia orgánica puede estar alrededor de un 30%, tanto en fósforo soluble, potasio, materia orgánica, biomasa microbiana tenemos más en las parcelas que introducimos un poco de aire que en donde no introducimos nada. Y es que hay que recordar también que nosotros nos encontramos en unas condiciones ambientales muy buenas para desarrollar agricultura ecológica, ¿no? Y eso no lo tienen los otros países. Nosotros tenemos esa ventaja, ¿no?, medioambiental que no tienen los demás. Y después, bueno, que es que en estos momentos hacer agricultura convencional en nuestros secanos, aparte de no ser económicamente viable, energéticamente tampoco son. Ahí hay un trabajo en el que hemos comparado agricultura convencional con ecológica y conservación en 15 años y hemos comprobado todo este tipo de cosas, ¿no? Y uno de los problemas que la Administración, en este caso, sí tiene que considerar
es el proceso de desertificación que estamos sufriendo. Estamos hablando de que en estos momentos en muchos territorios, pues más de cerca del 20% de la superficie agrícola, pues habría a lo mejor que retirarlo de cultivo, porque tienen procesos de desertificación muy altos, y eso sería pues algo que habría que considerar, ¿no? También. Bueno, pues no sé si he contestado a todo, pero la agricultura que hay que hacer en cada región es la más adecuada para el tipo de suelo y para el tipo de condiciones ambientales, ¿no? Nada más. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Como veis en el foro, el chat está bastante activo. Ahí Tiago de Santana nos ha puesto la dirección de Twitter, la de pionerosecológicos.net, la de Facebook. Interesante si entráis en Twitter, en Facebook, pues que nos deis seguimiento del mismo. También alguien ha pedido presupuestos y Vidal ha facilitado direcciones e incluso porcentajes a los que se destina la parte de divulgación del proyecto. ¿Vale? Aquí vemos que Tomás Velasco nos dice que, más que nos pese, dependemos de las ayudas de Europa y del Estado. Si el Estado tiene que importar alimentos, le interesará fomentar la agricultura ecológica. ¿Tendrá más peso los beneficios sociales y ambientales o la necesidad de importar alimentos? No sé si a lo mejor puede contestar Juan Pedro a esa pregunta de Tomás Velasco. Primero, un concepto claro. Ecológica no es el método de laboreo que ha hecho Carlos, conservación. Es distinto. La ecología puede ser sin laboreo, con laboreo, igual que la convencional. Eso que quede claro. No nos liemos con la materia orgánica y lo que es ecológico en los laboreos o cómo se maneja el suelo. Es evidente que las estrategias que nos han presentado, y además después de la pandemia, lo que se trata de alguna forma es reforzar la sostenibilidad en Europa de alimentos, como decía, no las ha presentado ni siquiera en comisiones de Agricultura, de alimentos más saludables y seguros y con un mayor beneficio ambiental. Eso puede traer el riesgo, evidentemente, de tener una mayor dependencia externa, porque podría suceder, bueno, la tecnología avanza muy rápido y pudiera que no, pero podría suceder que la producción se reduzca. Si el consumo sigue siendo el mismo o similar, bueno, además, si se reduce, estaríamos también renunciando a una cuestión muy importante, que Europa es la principal exportadora de productos alimentarios del mundo. O sea, no solo dar de comer a los europeos, sino también a parte del mundo. Pero bueno, dado ese caso, dependeríamos más de productos externos y de la importación, productos externos que se producen en otras características. Por lo tanto, yo creo que la clave es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad pasa por las mejores prácticas en cada zona. Y es evidente que en los terrenos más pobres, de hecho, si cojo un mapa de Castilla y León, les digo dónde está la ecológica, los terrenos más pobres, evidentemente hay que hacer los números y probablemente con menos input, porque al final el techo productivo es el que es, la rentabilidad de la explotación sale mejor que utilizando laboreo convencional. Eso sin duda. O sea, pero hay otros terrenos donde probablemente por las circunstancias que sean, zonas más productivas, probablemente la región no está el oeste y el este, pues la región del este los rendimientos sean, o las tierras tengan un techo productivo más alto y lo que hace falta es sostenibilidad. Producir más con menos. Ahí está la clave, ahí está la tecnología. Parece que hemos ahora rechazamos las nuevas máquinas de dosificación variable. He visto los mapas de rendimientos que ha sacado Carlos. Pues claro, las máquinas están haciendo mapas de rendimientos y tú abonas y siembras en función de ese rendimiento y pones las semillas en función del potencial del suelo de esa zona. Y desertificación tiene que ver más con los métodos de laboreo, no con ecológico o no ecológico, con los métodos de las cubiertas vegetales. Y tiene que ver con eso que estoy diciendo de sostenibilidad. Evidentemente, si zonas con menos, que solo pueden con 30.000 plantas de girasol y otras de 70.000 y soy capaz de hacerlo, eso es sostenibilidad. Igual que abonado variable u otras cuestiones. Y eso es futuro y es tecnología. Y de eso muchos jóvenes que hoy están en el sector
evidentemente también las casas comerciales están muy interesadas y son capaces de atraerlo, porque es imagen, es una imagen moderna. Por eso la ecología también tiene que dar esa imagen de tracción, de hacer de tractora. Evidentemente, insisto, los métodos, igual que decís que cada suelo tiene un tipo de labor o incluso de época de siembra u otras cuestiones sobre el cultivo, pues también son los métodos de producción. Y ambos tienen que convivir. Y sin duda, ahora normalmente las prácticas ecológicas están focalizadas, como he dicho, a superficies de pastos, a superficies de cultivos permanentes y en menor medida a superficies de cultivos arables, que si viéramos los rendimientos son las zonas en principio menos productivas de Castilla y León y también de España. Muy bien. Carlos Lacasta ha vuelto a pedir la palabra. Carlos es un buen seguidor del chat. No sé si también quiere aprovechar y aclarar alguna de las cuestiones que plantea, por ejemplo, Tomás Velasco. Juan Luis Fradejas también nos recuerda que los agricultores ecológicos también utilizamos agricultura de precisión y nuevas tecnologías. Él al menos lo intenta porque al tiempo que es profesor de INEA, él es agricultor en ecológico también. Carlos, no sé si quieres intervenir. Estaba pensando precisamente que una de las cosas que el mapa de producción es un mapa de producción en una parcela ecológica. Vamos, o sea, que la tecnología es independiente del modelo de agricultura, ¿vale? Es que parece como si los agricultores ecológicos, los agricultores ecológicos necesitan información. Son gente que tiene que estar formada, mientras los agricultores convencionales, en este caso, la verdad, que es que tienen una relación muy superficial con su trabajo, porque muy superficial. Lo único que hacen es utilizar un modelo que está claro, que puede ser sustituido. El agricultor convencional va a desaparecer porque va a ser absorbido por las máquinas. Las máquinas ya van a hacerlo todo, independiente. Pero es que las máquinas no solamente... Y posiblemente en el futuro, pues los humanos desaparezcamos. Bueno, pero a lo que íbamos. Las máquinas, en este momento, un agricultor se sube en un tractor y ya no tiene ni que llevarlo, o sea, ya le determina lo que va a hacer. En la finca experimental de Gueruela tenemos hasta drones en el que nos dicen cómo vamos a trabajar, ¿vale? Sabemos las hierbas que tenemos, cómo tenemos que hacerlo. Van a aparecer máquinas que eliminen las hierbas de forma y que lo puedan arrancar. O sea, ese tipo de tecnología que comentas, pues lógicamente se utilizará tanto en agricultura ecológica como convencional, pero es que parece como si la agricultura ecológica fuera del siglo pasado. La agricultura ecológica se basa en el conocimiento de cada parcela. Y el que mejor conocimiento tiene de cada parcela es el agricultor, a través de su historia. O sea, cada parcela, el que sabe realmente qué es lo que ocurre en su parcela, qué tipo de hierbas, en dónde se encuentra la hierba, en dónde va a ser el agricultor. Y entonces, las nuevas tecnologías, lo que tú recomiendas es, al señor agricultor, quédese sentado ahí, que ya las máquinas van a hacer todo su trabajo mejor de lo que usted está haciendo. Y le recuerdo, porque es que me parece como si no conociera los problemas que tenéis de nitratos en Castilla y León. O sea, ¿eso por qué es? Porque la cantidad... Bueno, no sé si conocerás trabajos desarrollados sobre los nuevos abonos que inhiben... bueno, claro que eso, ¿no? Las condiciones ambientales que se dan en Castilla y León y Castilla-La Mancha son perfectas para la actividad biológica de los suelos. Por lo tanto, eso es una ventaja que tenemos nosotros. En Alemania no, porque para que esa actividad que tenemos nosotros, que ellos tienen tanta materia orgánica, simplemente es porque las condiciones de vida en los suelos en Alemania son mucho más difíciles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a los suelos les falta aire. Les falta y les falta también temperatura. Nosotros tenemos temperatura, humedad, que permite que haya actividad biológica. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Tenemos suelos vivos. Cuando alguien viene de Europa, nos viene a visitar a nosotros, lo que más le llama la atención, ¿sabe lo que es? La cantidad de CO2 que nuestros suelos desprenden. Eso es lo que les llama la atención. Por ello, sostienen 4% de materia orgánica precisamente porque sus suelos tienen poca vida.
bueno, pues era un poco, no sé si estás informado de eso o no, pero me da la impresión de que Juan Pedro creo que quiere aclarar una cosa. Se ha confundido, porque dice que los dos utilizan nuevas tecnologías, por lo tanto los dos agricultores desaparecerán. El agricultor no va a desaparecer en ningún caso. El agricultor tiene que estar más formado en ambos casos. Y de hecho ya lo están. Los jóvenes ya no son el agricultor de Abuena, como ha dicho, no sé quién ha sido, que me ha parecido penoso. El agricultor de Abuena tenía su cultura y tenía su conocimiento. Y además lo has dicho tú, Carlos, conocía las plantas de cada parcela. Los agricultores de hoy han cambiado y ya no son agricultores en sí. Muchos son ingenieros técnicos, ingenieros agrónomos, no empresarios, pero tanto en convencional como en ecológica. Por lo tanto, las máquinas y la tecnología ayudan al agricultor, pero el agricultor siempre hay que estar por encima de ello, porque falta la emoción. La emoción no la tiene la máquina, la inteligencia emocional. Y lo que dices de Alemania, que sí, vale, pero tiene un 4% de materia orgánica. Castilla-La Mancha tenía muchas más zonas vulnerables y de hecho tiene más que Castilla y León. No sé si lo sabe, pero es así. Y suelos vivos, subsuelos vivos, podemos debatir mucho de todo esto. Pero no tiene nada, tiene que ver más con el manejo del suelo, ¿vale? Con el manejo del suelo, tanto convencional como ecológico. Tiene que ver con otras cuestiones, con muchas más cuestiones. Es que confundimos el debate algunas veces. O sea, yo no estoy en contra, lo que digo es que tiene que convivir y depende de cada zona y el agricultor, por supuesto, seguirá existiendo con más comodidad en su tractor con autoguiado y con otras cuestiones, pero la inteligencia emocional la máquina no la va a sustituir. Y más formados en todos los aspectos, en ecológico y en convencional. Eso de que al convencional se lo han todo hecho, perdona, pero os contradecís continuamente. Bueno, yo creo que al final está claro, ¿eh? Yo creo que hay buenos agricultores en ecológico, buenos agricultores en producción integrada o en convencional, como queramos llamarlo, y lo bueno es que todos tengamos herramientas para mantenernos, para estar bien formados y utilizar los recursos necesarios en cada uno de los tipos de agricultura. Yo creo que puede haber buenos y malos agricultores en los dos casos. Si me permites un comentario sobre Alemania. Gracias a Alemania u otros crecerá la agricultura ecológica, porque son los que están, en términos económicos, son los que están tirando del carro. Porque el gasto por ciudadano europeo es muy diferente. En España creo que están 45 o 50 euros por persona, habitante y año. Y en algunos países del centro europeo está en torno a 500 euros por habitante y año. Gracias a Alemania, entre otros. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de cuántas hectáreas, sino qué valor añadido reportan esas hectáreas, además del ambiental. Eso es lo importante para que un método prospere. Con ayudas, sin ayudas, pero lo importante es ese valor añadido y ese tirón que existe del mercado y que existe una demanda creciente del mercado que no voy a negar, y por eso hay que saber transmitir de estos buenos pioneros de ecológico para que sean referencia y sean ejemplo. Eso es lo que hay que transmitir y por eso igual este programa que no le conozco mucho, debe continuar poniendo en valor a los pioneros, enseñándoles. Yo no tengo inconveniente en participar y enseñarles y en cualquier conferencia a la que yo asiste llevar un pionero de ecología. A Juan Luis le conozco mucho y él me conoce también y yo sé cómo es y veo muchos chats suyos. Pero insisto, no hace mucho, y también lo he explicado muchas veces, fui a un viñedo, a unas 50 hectáreas en ecológico, y que lo hace fenomenal, y ahí pude también comprobar cómo se podía dejar las plantas naturales para que controlaran también los insectos o las plagas. Y eso son buenas referencias, son buenos ejemplos que hay que poner a la luz pública. ¿Para qué? Para que el vecino o la vecindad se una al proyecto y sacan las cuentas en todos sentidos. Eso es lo que hay que hacer. Y evidentemente buscar el nicho de mercado que existe, buscando ese valor añadido del mercado, del producto. El producto tiene que valer más dinero, necesariamente. Lo vale ya, pero yo creo que no hay suficiente diferencia. Bueno, yo creo que aquí también Vidal, que lo veo con ganas de intervenir, venía a decir lo mismo que estabas diciendo tú ahora, Juan Pedro. Es decir, aquí al final ya no solo es la producción, sino también
la parte de comercialización, en donde entendemos todos que este nicho de agricultura ecológica es más que interesante. No solo las intervenciones, sino el chat está siendo muy interesante, hay aportaciones, hay preguntas. Ramón lo está utilizando también. Vidal también está aquí, pues aclarando algunas cosas. Yo creo que las ponencias han sido muy interesantes, las intervenciones de todos vosotros también. Evidentemente, yo creo que no es bueno la confrontación. Yo creo que al final todos hacemos agricultura, todos somos agricultores. Cada uno elige, digamos, el tipo de agricultura que quiere hacer. Cada una de ellas aporta unas ventajas e inconvenientes. Y nada, pues le doy la palabra a Ramón, que está levantando la mano. ¿Sí? ¿Se me oye? Bueno, solo quería hacer una pequeña aclaración porque parece que a alguien le ha molestado que yo cité la palabra analfabeto al referirme a los agricultores antiguos. El que una persona sea analfabeta, es decir, que no sepa leer y escribir, hace 50, 60 años, que es cuando me refiero, cuando pasó todo esto, incluso 70 años, era lo más corriente no solo en el medio rural, incluso en las ciudades. Mis abuelos no sabían, mis abuelas concretamente, ninguna de las dos sabía leer y escribir. A duras penas sabían firmar algún documento. O sea, eso no es ningún desprestigio ni ningún descrédito, era la verdad. Lo que importa es que pues tenían un conocimiento a lo que yo me refería al hablar de eso. O sea, que aunque no supiesen leer ni escribir, y ese término es analfabeto, tenían un conocimiento que no tenía nadie. Sabían valorar la vida, sabían valorar sus fincas, sabían valorar sus suelos. Es decir, ese conocimiento, esa sapiencia que no teníamos los demás, aunque supiesen, o que no tenían los demás, aunque supiesen leer y escribir. A eso es a lo que me refería. Y si alguien ha molestado la palabra, pues ya digo, lo siento muchísimo, pero era la realidad, hablando hace 70, 80 años, no hay más que ver las estadísticas, y la población española, pues bastante más de la mitad era prácticamente analfabeta. Hoy mismo he oído en algún programa de radio que todavía existe, me parece que, no quiero equivocarme, pero que había todavía 400.000 analfabetos, no informáticos, sino analfabetos de verdad, que no sabían leer ni escribir, hoy en día todavía. O sea que, de cualquier manera, si a alguien le he molestado, pues le pido disculpas, pero no era mi intención utilizar esa palabra, sino para favorecer el conocimiento de los agricultores. Queda clara la aclaración, Ramón. Bueno, ya digo, esto ha estado activo, ha estado interesante, tanto el chat como las intervenciones de todos vosotros. A mí no me queda más que agradecer a todos los ponentes, a los intervinientes a lo largo de la jornada, a los asistentes, evidentemente, que sepáis que el proyecto Ecopionet se mantiene vivo, que todavía le quedan unos meses, pero la idea es buscar fórmulas de continuidad. Nos vais a tener ahí, nos tenéis en redes sociales, nos tenéis en la página web, como hemos puesto. Creo que personalmente también tenéis los contactos de la gente que está relacionada con el proyecto, así que os invito a los que hoy para vosotros ha sido una novedad encontraros con el grupo operativo Ecopionet, pues que interactuéis con él y que veamos las mejores fórmulas de relación, porque realmente el proyecto lo que pretende es pues lo que hemos visto, que al final la gente tenga la mejor información posible para el desarrollo de estos cultivos extensivos. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima.